Les doy la bienvenida a esta entrevista sobre intervención musicoterapéutica humanista en el hospital. Esto es como parte de una de las entrevistas sobre musicoterapia hospitalaria que está organizando la Asociación de Musicoterapeutas en México, la AME. Mi nombre es Karen Weber, soy musicoterapeuta y pertenezco a esta asociación. Hoy tenemos a un invitado muy especial. Su nombre es Javier Torres García Cos. Él es psicólogo clínico que desde sus inicios profesionales ha trabajado el proceso terapéutico junto con herramientas artísticas, utilizando principalmente la música, tanto de manera grupal como individual, considerando el arte como enlace entre el terapeuta y el cliente, para lograr un reconocimiento personal sobre sus capacidades de transformación. Actualmente se encuentra laborando en el Hospital Juárez de la Ciudad de México y este está adscrito en la Unidad de Salud Mental Comunitaria, donde realiza las siguientes funciones: psicólogo clínico, donde realiza acompañamientos, atención psicoterapéutica en consulta externa. También hace acompañamiento terapéutico a los pacientes hospitalizados junto a sus cuidadores primarios. Imparte talleres, realiza intervenciones psicoterapéuticas, musicoterapéuticas, de contención, primeros auxilios psicológicos, de manera grupal e individual, a trabajadores del hospital en áreas COVID-19. Áreas no COVID-19 dentro de la hospitalización y en áreas administrativas. Imparte cursos de capacitación, realiza evaluaciones y brinda entrevistas con contenido de interés sobre la salud mental. En el ámbito privado, imparte atención psicológica en consulta privada y da clases de música, en particular piano y guitarra. Sus estudios profesionales en el campo psicológico son maestría en musicoterapia humanista en el Instituto Mexicano de Musicoterapia Humanista, tiene licenciatura en psicología, ha estado en la Universidad del Claustro de Sor Juana y bueno, ha tomado talleres de musicoterapia en la Casa de Cultura Jaime Sabines. Bienvenido, Javier, nos da muchísimo gusto tenerte aquí. Buenas noches. Buenas noches. Hola, Karen, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que me siento muy emocionado y orgulloso de estar participando justamente en estas entrevistas que se han estado realizando. Ok, pues a ver, cuéntanos, ¿cómo comienza tu trabajo en musicoterapia en el hospital? Bueno, yo entro al Hospital Juárez de México hace aproximadamente 4 años y entro con un proyecto de musicoterapia para el área de oncopediatría ambulatoria. Esto es donde están los niños tomando sus quimios, ¿no? Justamente. Entonces, yo lo que hago es un momento en el que igual yo busco la música para poder intervenir mientras están tomando su quimio. Y esto lo hago a través de música cantada, ¿no? Hago una selección musical para que busco que los niños que se encuentran ahí, pues se puedan identificar con la música, con las canciones. Busco que la música que se genere, pues les permita conectarse con las emociones que sienten. Digamos, lograr recuperar esta parte aparte de ser pacientes y estar en esta situación en la que se encuentran con este diagnóstico, pues recuperar la otra parte pues de ser humano, ¿no? De ser niño, de ser hijo, de ser hermano, de ser primo, para que ellos pues puedan pues también desenfocarse un poquito, no nada más de ser pacientes y estar en este lugar, sino poderse reconocer más allá como niños. Oye, ¿y entonces selección musical, Javier? O sea, ¿qué tipo de canciones o piezas usas? Pues mira, en este caso yo lo que hago es, hago una selección
Por ejemplo, toco canciones de Marilena Walsh, que es una compositora argentina que hace música infantil principalmente. Entonces, toca temas muy variados, ¿no? Canciones hacia la luna, canciones como si el mundo fuera al revés, canciones pues de la danza. Entonces, lo que hago es, hago como una pequeña introducción de la canción y después la toco. La situación en la que se encuentran los niños, pues es un poco más pasiva, porque justo están tomando su quimio, entonces de repente, pues energéticamente, pues no están tan bien, o no se sienten muy bien, o de repente están enojados. Entonces lo que yo hago es, yo me presento, eh, primero me entrevisto con ellos, o sea, hablo un ratito, como 5 minutos con ellos, estamos hablando que son grupos de 8 personas más o menos, para ver cómo están. Y yo lo que hago es, pues, generar ese espacio para que ellos puedan estar como quieren estar, ¿no? En un hospital es un lugar donde cualquier paciente está vulnerable y está expuesto y siempre está como a la atención de lo que necesita hacer el médico para su recuperación, la enfermera, el camillero, todos están inmersos. Entonces, hay veces que el niño pues tampoco tiene oportunidad como de expresar si se siente bien o mal, o estar de malas, o estar enojado por lo que le pasa, o estar triste. Entonces, lo que busco son canciones para que ellos se puedan identificar y puedan expresar, ¿no? Cómo se sienten. Entonces, yo toco canciones así, toco canciones incluso de Cri-Cri, canciones como La Cucaracha, ¿no? Canciones que les van a permitir que con la letra se puedan pues entrar en una parte más cotidiana y puedan identificarse. Y después de que la acabo de cantar, pues bueno, les pregunto cómo se sienten, qué les pareció, este, los invito como que me acompañen, pero bueno, siempre respetando el si quieren o no quieren. Esto, digamos que lo hago de lunes a viernes y cada grupo es aproximadamente de 8. Entonces estamos hablando de 50 niños pues, semanales con los que yo estoy teniendo esta interacción. Entonces, bueno, es eso, brindar un espacio para que puedan hablar, para que puedan decir, yo invitarlos a que se pueda generar esta comunicación, ¿no? La música me permite conectar con ellos y brindarles otro espacio. Una vez que termino este trabajo con ellos, me entrevisto con los padres, pues para conocer un poquito de la situación de cómo va su diagnóstico, cómo va su tratamiento, e ir conociendo qué es lo que les está pasando. Estamos hablando también que son niños de 3 hasta 17 años, los que están ahí. Entonces, pues también abro la oportunidad o la posibilidad de que si hay canciones que les gustaría tocar o que yo les cantara, y conforme, bueno, se va dando pues la confianza, las sesiones, ellos también empiezan a involucrarse un poquito. Esto es tomándolo como en términos un poco de bruxa, ¿no? Este tipo de musicoterapia es un poco más ecológica porque busco que los niños pues se conecten con su entorno, conecten cómo están y qué herramientas tienen para poder estar en ese lugar que están viviendo, ¿no? Y por otro lado, pues también es un poco psicoterapéutico porque pues le presto atención a las emociones. Hay ocasiones en las que los niños, cuando les cuento cómo están, pues empiezan a expresar de que están tristes o de que no pueden hacer. En el caso de los adolescentes, por ejemplo, pues están desmotivados como para impulsarse a estudiar algo o aprender algo nuevo o seguir con la escuela. Muchos de estos niños pues dejan la escuela para sostener su tratamiento. Entonces, pues todo, imagínate todo lo que les está pasando y luego no hay un espacio donde lo puedan hablar. Entonces, la búsqueda es esto, brindarles este espacio. En un principio, como yo voy a ese lugar, pues trato de no ser invasivo, sino siempre como invitando y con la música. Y conforme se va dando, pues bueno, a las siguientes sesiones empiezo a llevar más instrumentos como maracas, tambores, panderos, para que pues hay algo que quizá no puedan poner en voz, no pueden hacer con el instrumento, que quizá también es menos amenazante, ¿no? El poder decir yo cómo me siento. Entonces eso también me permite pues darles herramientas de qué forma se pueden comunicar. Entonces así es como empiezo a trabajar esta parte musicoterapéutica con ellos, ¿no? De poderme acercar y que ellos puedan hacer.
cosas curiosas, por ejemplo, que encuentro es que de repente cuando son las sesiones, pues luego los niños pues no se animan o están o se sienten muy mal y o no me hacen caso ni nada, pero al momento de ir a hablar con los papás, de repente me dicen que o se la pasan cantando o ya quieren aprender a tocar un instrumento o ya empiezan a tomar otras decisiones o otras actitudes. Entonces, pues ahí también empiezo a ver cómo empieza a funcionar esto que yo estoy haciendo con la música en esta área, ¿no? En específico. Sí. Ha de ser difícil, ¿no? Porque generalmente en musicoterapia humanista, la fenomenología del grupo es muy Ujú. importante y generalmente pues puedes ir viendo lo que está pasando en el momento y a partir de eso pues ir eligiendo, digamos, tus intervenciones. Pero aquí tienes un grupo que está pasando por una quimio en donde, como dices, se sienten mal, ¿no? Ujú. La energía está baja y entonces me imagino que eso le agrega un grado de dificultad al trabajo, ¿no? Para tener la decisión de qué ir haciendo. Claro, sí, hay algo de con lo que te enfrentas, digamos, en un trabajo de musicoterapia en un hospital es que, a diferencia de un consultorio que está todo controlado, por lo menos por el terapeuta, ¿no? Que tiene sus instrumentos, la gente va ya como dispuesta a trabajar, a hacer, tú estás pues entrando a una zona ya hecha, ¿no? Ya establecida con ciertas características. Entonces es como poder empezar a abordar y cómo poder habitar ese lugar desde otro momento, ¿no? Con otras actividades. Entonces, por eso al principio yo hago la entrevista para ver, sondear un poquito cómo están, para ver qué puedo hacer. Hay veces que de plano si veo que no hay mucho, o la gente o los niños están realmente pues desgastados, pues me dedico a cantar o hasta tocar canciones instrumentales como para acompañarlos. O sea, al final la musicoterapia acompaña en ese proceso que están, ¿no? Digamos que no es lo que los va a sanar, los va a ayudar, sino los va a acompañar para que ellos puedan reconocer cómo se sienten. Entonces, así es como yo empiezo, por ejemplo, estos primeros meses, 3, 4 meses, que conforme va avanzando, pues afortunadamente va teniendo buena respuesta en el sentido de que cada vez más niños toman más instrumentos y toman más instrumentos entonces en lugar de nada más ser yo tocando con una guitarra y cantando, soy yo con 3 maracas, 2 panderos, un tambor. Entonces empieza a generar una sonoridad que obviamente el hospital no está acostumbrada a eso. Y en el área en donde se encuentra está al lado del área de urgencias. Entonces, pues también empieza a generar como que ciertas pues distracciones o dificultades de qué es lo que está pasando, médicos van a entrar a ver como que qué sucede. Entonces, llega a tal grado de que, bueno, va funcionando bien, pero se genera mucha sonoridad, música, hay veces que ruido, hay veces que mucho sonido, que bueno, pues no se puede continuar en ese espacio porque justo es estar metiendo algo diferente a lo que estaba pasando cotidianamente en un hospital. Entonces, ahí me reubican en otro lugar que es un espacio más lúdico, que es en el área de pediatría, ya en la torre de hospitalización del hospital. Y ahí, pues bueno, tengo mayor posibilidad de poder trabajar, porque ya es un espacio donde los niños que están hospitalizados, ya sea de oncología, ya sea de medicina interna, de ortopedia, pueden caminar y pueden ir, y es un espacio donde hay juegos, hay juguetes, hay libros, hay una maestra que les pone actividades, entonces me prestan ese espacio para hacer, entonces ahí ya puedo hacer más sonidos, ¿no? Ya generar más música, sin importar, sin molestar ahora sí que a nadie. Ok. Entonces, pues bueno, son como que estos caminos que empieza a tomar la musicoterapia, porque pues, al final era algo nuevo en el hospital. Entonces, era como empezar a generar esta cultura de escuchar sonidos diferentes, de escuchar instrumentos sonando dentro, de ver a una persona con una guitarra colgando y bata, ¿no? Y diciendo, esta persona que es empezarle a dar este sentido a lo que está pasando. Entonces, ahí cambia un poquito más la dinámica del trabajo, justo, ¿no? De cómo el encuentro va a ser diferente. En un principio, pues eran los niños por un lado y los papás, pues bueno, nada más era por entrevista. En este caso, tengo la oportunidad
ya trabajar con los niños y con sus cuidadores, porque por lo general son los papás o los hermanos o los abuelos, y ahí lo que hago es todos tocan instrumentos, ¿no? No hay espectador, y lo que se puede empezar a generar ahí es este trabajo de, eh, de encuentro sobre cómo están. Mucho lo que utilizo con la musicoterapia, ¿no? Y lo que busca la musicoterapia humanista es darte un lugar, un presente, ¿no? Reencontrarte cómo te encuentras el día de hoy, cómo estás emocionalmente, físicamente, mentalmente, no sé cómo están todos tus pensamientos sobre lo que te está pasando y la energía con la que cuentas, porque hay frases muy hechas en el hospital como échale ganas, que de repente dices, ¿y desde dónde y desde cómo y qué es eso, no? Si no me siento bien, si ni me quiero, si ni me puedo mover, me siento muy enojado porque estoy aquí, no estoy jugando, ¿no? Y de repente, pues está el familiar, pues échale ganas, todo va a estar bien. Entonces, pues todas estas emociones que se están viviendo, pues se quedan pues aisladas o se quedan pues, encerradas, ¿no? En los niños. Entonces, aprovecho la musicoterapia para que darle voz y darle sonido a eso que están viviendo los niños, incluso también los papás, porque por mucho que digan, échale ganas, pues también ellos se les ve que pues están viviendo pues, o sufriéndolo desde el mismo lado, ¿no? Desde que quieren que su hijo o su hija esté mejor. Entonces ahí cambian las dinámicas, ahí se generan más dinámicas eh, sobre expresión de emociones, ¿no? Como técnicas, siempre es utilizar más técnicas humanistas sobre la expresión de las emociones a través de los instrumentos, sobre la intercomunicación sonora, porque así como regreso a esta parte, ¿no? De sacar al niño de ser un paciente, de ser una persona enferma. O sea, sí es un ser enfermo, pero es algo más también. Y lo que hace el trabajo de musicoterapia es justamente abrir este campo, ¿no? Poderse ver más como niños y que también se pueden divertir dentro de su mismo proceso de sanación. Entonces, eh, empiezo a hacer trabajos como de presentarse con los instrumentos, ¿no? Me dicen cómo están, pero a través de una maraca, a través de un pandero, a través de un tambor, y bueno, los niños ya poquito, ¿no? Habrá unos que al principio apenas se mueven la maraca, pero para a la mitad de la sesión ya están con la maraca revoloteándola por todos lados. Igual los papás, ¿no? De repente dicen, no, no, yo toco con el instrumento de mi hijo. Yo ahí lo que les pido es, toma tu instrumento, porque cada uno tiene su instrumento, ¿no? Igual, si los niños dicen, no quiero tocar, pues se les respeta, porque justo se les regresa esta posibilidad de decir si quiero o no quiero. Y ya, y conforme va pasando, por lo general los niños agarran un pandero y empiezan a pedir, pero ya ellos lo quieren. Entonces, es este tipo de trabajo, pues ya terapéutico, de cómo ir respetando, ¿no? Algo de la parte del trabajo humanista, es como respetar el tiempo y el espacio del otro, de cuando está listo lo va a hacer, y si no está listo, pues acompañarlo en ese no estar listo. Entonces, se empieza a hacer este trabajo con los instrumentos, con las familias, igual al final de la sesión, pues bueno, es recuperar cómo se encuentran, cómo se sienten, qué descubren. Y pues sí, muchas veces los papás ya referían de que pues sí estaban muy cansados, de que estaban muy angustiados por su hijo, pero bueno, ahorita ya pues se dan cuenta pues, que él también se siente así, entonces bueno, cómo poderlo acompañar de un lugar diferente, porque ahí se maneja mucho esto es válido compartir las emociones que de repente consideran buenas, ¿no? Como la felicidad, ¿no? La alegría, o la tristeza y el enojo, pues es difícil, o el miedo incluso. Y en estas situaciones, tanto el niño como el familiar, pues tiene miedo. Y lo que hacen los instrumentos es darles la oportunidad de poderlo expresar sin tener que eh, sin tener que exponerse tanto, ¿no? O encontrar todas las palabras adecuadas para hacerlo. Ok. Entonces, Javier, como que las principales técnicas de musicoterapia humanista que utilizas son la intercomunicación sonora y son de sentimientos a través de diferentes instrumentos.
Ujú, Bien que hay elementos importantes como la observación fenomenológica del grupo, el respeto, la ujú. empatía, como elementos muy importantes. Claro, sí, 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 sobre todo la escucha, de ver qué es lo que están buscando, qué es lo que quieren, ¿no? Acá tengo esta oportunidad de que los niños también pueden estar en una cuestión de más activa, ¿no? Con una musicoterapia más activa. Si bien al principio es un poco receptiva, aquí es un poco más activa. Aquí casi canto menos en este tipo de actividades porque estoy tocando más y estoy trabajando estas con dinámicas rítmicas en esta parte de la intercomunicación de que todos tienen que estar escuchando tanto cómo están ellos y lo que está pasando con los demás, ¿no? Ujú. Entonces es quitarlos como desde este centro y empezarlos a que se empiecen a reconocer y a comunicarse con nosotros a través de los instrumentos. Oye, y perdón Ujú. que te interrumpa, Sí. ¿podrías explicarle, bueno, a las personas que nos están viendo al auditorio, la diferencia entre musicoterapia activa y musicoterapia receptiva? Es como una Claro, sí, 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 y que justo esto va a tomar un papel muy importante en el trabajo que hago, porque depende de la situación, como decía, ¿no? Depende de dónde entro, va a ser la función, ¿no? En el caso de la musicoterapia receptiva, es principalmente cuando el paciente o el cliente toma una postura más de recibir la música para poder contactar con las emociones. No es tanto que él esté tan activo, sino que él esté pasivo, cosa que con los niños o con los pacientes que realmente no se pueden mover o están somnolientos, ¿no? O simplemente no saben cómo interactuar, pues yo lo que hago es les presento la música, les comparto la música para que ellos puedan escucharla y con eso identificarse, ¿no? Si se identifican tal cual con estas emociones, que puedan ver cómo se siente su cuerpo. Entonces ellos están más en un estado de espectador, Ujú. escuchando y recibiendo esto que yo les estoy brindando. En el caso de la activa es cuando ya el paciente puede interactuar, ¿no? Tiene una participación más, tal cual, más presente, ¿no? Como es en el caso de estos grupos que hago, que conforme voy viendo cómo van tocando, yo los voy siguiendo, ¿no? Y a la vez hay ejercicios en los que un niño dijo, pues, tú vas a tocar lo que tú quieras y todos te vamos a seguir. Entonces el niño está tocando y todo el mundo, los demás, los va siguiendo y así. Entonces el niño tiene más posibilidad de poder hacer cosas, de poder expresarse, ¿no? Ya es más, como se me ya más una persona así que está actuando más que está recibiendo. Entonces ya hay como otro ciclo de experiencia en la que está interactuando con el otro, ya no está como encerrado consigo mismo, sino ya con lo que está pasando en su entorno. Entonces, Ujú. digamos que usas estas dos ramas de la musicoterapia humanista, la terapia humanista receptiva y la activa. Sí. También ahorita escuché que usas otra técnica, que es la empatía sonora. Es sí, la empatía sonora, que es una técnica de musicoterapia humanista. Activa. Claro. Ah, Sí, 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 también, ¿no? Justo como esta comunicación y ver cómo está y ver cómo está el otro y cómo interactúas. También, por ejemplo, utilizo mucho la musicoterapia receptiva en el consultorio, ¿no? En la consulta externa con los pacientes, porque también es algo nuevo dentro de un consultorio, estar escuchando música que estás compartiendo, o sea, o compartes pared con otros consultorios, de empezar a poner música. Entonces, ha sido como una labor, ¿no? De poco a poco, como fue comenzando a que hubiera música, a que hubiera esto. Eh, como decía, dependiendo del lugar, va a ser el tipo de técnicas que yo voy utilizando, que es lo que te brinda esta escucha humanista, de qué se requiere, qué necesita el paciente, pero sobre todo también qué le puedes brindar dentro del hospital, que esto se va a ver más reflejado al momento de que empiezo a trabajar ya con el tema de la pandemia, con el tema del COVID, porque este tipo de actividades, pues yo las empiezo a trabajar en los últimos, pues en los siguientes años, ¿no? Trabajando en la parte de ludoteca, ¿no? Con los niños, en la parte del consultorio,
eh, como veo que ya es posible empezar a sacar desde este lugar la música, empiezo a pasar a las salas, por ejemplo, de los niños, que obviamente no pueden moverse para ir a la salita, pues ahí yo voy, y ahí regreso a la musicoterapia receptiva, porque justo igual a veces que no puedo cargar todos los instrumentos y los niños tampoco se pueden mover. Entonces, yo voy con la musicoterapia receptiva, igual busco tocar canciones que hablen sobre, pues, sobre la vida, sobre la experiencia. En ocasiones, si quiero empezar a tocar emociones, bueno, pues les empiezo a hablar sobre el amor. Entonces toco canciones del amor, pero para que a ver con qué emociones empiezan a contactar. Es buscar como resaltar qué está pasando, ¿no? Reconocer qué les está pasando a los niños. Incluso canciones de miedo, ¿no? De incertidumbre, canciones como de fuerza interna, ¿no? Sí, Y mm, propiciar y empatizar con las emociones que están ahí para que ellos puedan entonces expresarlas y sentirse acompañados. Oye, exacto. platícanos rápidamente, yo me imagino que en un hospital donde no existe la musicoterapia humanista ni ningún tipo de musicoterapia, pues no ha sido fácil para ti, pues irte haciendo como camino adentro del hospital. Entonces, platícanos brevemente cómo fue para ti introducir la musicoterapia humanista en un ambiente hospitalario, que no es común en México. O sea, yo sé que en otros países sí, en México. Ujú. Claro. Eh, pues sí, ha sido un reto, te digo, cómo se rompen paradigmas, ¿no? Se rompen estructuras de ver una persona con una guitarra, de ver una persona cargando una caja con instrumentos, una persona que va sonando, ¿no? Por los pasillos. Eh, Como te decía al principio, al empezar a funcionar el taller en esta área ambulatoria, pues bueno, pues sí genera pues cierta incomodidad, pero porque pues no hay esta costumbre de estar escuchando música. Entonces, pues uno como trabajador en un hospital, pues tienes que lidiar también con eso, en el sentido de, pues tampoco yo puedo venir aquí y hacer todo mi escándalo porque hay otros pacientes que no lo necesitan. Entonces, ha sido toda una labor de cómo de a poco ir buscando como la medida en la cual puedo trabajar aquí con música, aquí no puedo trabajar con música, o si trabajo tiene que ser con música muy ligera o pura instrumental, o sea, cuando yo entraba nada más con la guitarra, aquí sí puedo sacar los tambores, aquí no lo puedo hacer. Entonces ha sido como una labor de que, de generar esta cultura de que hay música y que la música está apoyando a la recuperación o al tratamiento de los pacientes. Okay. Hay áreas en las que de plano pues sí no se puede, hay otras en las que sí, y ahí es como se ha ido generando esta posibilidad, ¿no? Y te digo, tanto desde preguntarme, o sea, cuestionarme, ¿y tú qué estás haciendo? ¿Y por qué? ¿Y cómo es esto? ¿No? Y son cosas que quizá al principio pues yo lo voy marcando de a poco, pero ahorita, pues a 4 años que ya hay más confianza con los médicos, de repente me decían, es que de repente te veíamos y no sabíamos y ese ruido de dónde viene y por qué, ¿no? Entonces sí ha sido una labor como de poco a poco ir ganando espacio y le podemos llamar espacio sonoro, ¿no? A esta parte. Y siempre pues ir pidiendo permiso. En un hospital está muy marcadas las jerarquías. Entonces, uno tiene que ir con estos pasos, ¿no? Ir respetando. Tampoco, por más que yo crea que la música es lo mejor que hay en el mundo, pues tampoco puedo imponerla. Entonces, es ir pidiendo permiso, ir abarcando espacios. De repente, por ejemplo, lo que sí daban en el hospital es de que llegaban artistas, sobre todo en el área oncopediátrica, ¿no? Artistas y le tocaban a los niños. O en otras zonas, hace poco antes, por ejemplo, de que empezara el COVID, a principios del 2020, había un programa en terapia intensiva en la que de repente iba un músico a tocar, ¿no? Para los pacientes. Pero bueno, era un músico que iba a tocar, iba a sonorizar el espacio y listo. Entonces son cosas que se empiezan a generar, ¿no? Entonces sí ha sido, pues, Perdón que de te- a- ahí Ujú. podemos ver como claramente lo que es ir como a tocar para amenizar, para a un trabajo musicoterapéutico, humanista, con un objetivo muy claro de acompañar, de generar espacios para la expresión segura de las emociones
generando una contención, ¿no? Claro, y sí, y esa ha sido como también esta labor de decir, a ver, yo voy a hacer música para conectar, para reconectarse, no vengo a, o sea, como amenizar, no vengo a distraer, porque de repente se lleva a cabo esto, se entiende esta parte, ¿no? Pues vengo a distraer, no, o sea, voy a tocar porque estoy buscando conectar con los niños, con los familiares, o sea, con la gente que está, algo que se da, por ejemplo, que creo que es de los inicios, de lo que se genera después, es que cuando yo voy a las salas donde están todos los niños con los pacientes, o sea, los niños, sus familiares, pues también están enfermeros, están médicos, están camilleros, incluso el personal de intendencia. Y yo lo que hago es que con la música, pues se genera el ambiente en el que están todos conectados. Entonces yo le puedo preguntar al niño cómo se siente como a la enfermera, cómo se siente como al médico, cómo se siente, porque todos estamos involucrados. Hasta yo les digo, pues yo me estoy sintiendo así. Porque es esto, o sea, es generar un espacio en el cual la gente se pueda sentir confiada en poder decir cómo está, sin temor a ser, a veces, a ser mal visto. Obviamente es un proceso, hay gente que de repente no habla, pero cuando me acerco ya uno a uno, pues ya se abre un poquito más. Entonces, esto creo que cuando llega la parte del COVID, de la pandemia, pues es muy beneficioso porque ya para ese entonces pues yo ya soy un poco más, mi trabajo ya empieza a ser un poco más reconocido, ¿no? Como musicoterapeuta. O sea, nosotros, por ejemplo, como la unidad de salud mental, pues siempre hemos estado pues presentes y tratando de abarcar y acompañar pues varias áreas del hospital. Somos un grupo de profesionistas con diferentes modelos, ¿no? Hay psicoanalistas, médicos conductuales, ¿no? Hay gestálticos, hay terapeuta familiar, en fin, somos un grupo muy variado en el cual podemos brindar diferentes tipos de herramientas terapéuticas. Dentro de mi área, bueno, pues es utilizar la música con eso. Y cuando llega la parte del COVID, que se reestructura el hospital se convierte en un hospital COVID, pues se limita el acceso a la consulta externa, al ambulantaje en el hospital, o sea, de repente la gente casi no puede salir, no te puedes mover, y pues bueno, se replantea cómo trabajar nosotros, ¿no? ¿Qué hacer nosotros? Y dentro de las planeaciones que se hace a nivel nacional, ¿no? Se hace una junta en el CINSAI como para poder ver cómo se va a trabajar en cada hospital, qué plan como salud mental, pues bueno, se ponen tres focos, ¿no? Para trabajar. Uno es trabajar con el personal, con los pacientes y con los familiares. Entonces ahí comienza a ser el reto de cómo trabajar con la distancia, con los protocolos, pero hay que estar, ¿no? En esa situación. Y ahí yo creo que es cuando yo puedo encontrar cómo la música pues, tiene los brazos más largos que los demás y puedes acercarte a las demás personas, ¿no? Puedes generar sesiones grupales con la música que les puedes dar otro tipo de contención. Pero digamos que yo ya había como un trabajo previo con pues con los enfermeros, con los médicos, ya había más música, ¿no? Poco antes yo también había empezado a tocar en el área de terapia intensiva, ¿no? Para los pacientes pues para el cuerpo médico, ¿no? Que se encuentra ahí. Igual yo voy tocando canciones, un poco de todo, pues para invitando a ver cómo están, ¿no? Emocionalmente, cómo se encuentran en ese momento. Y bueno, que ahorita que es cuando empieza a tomar mucho más fuerza, empiezo a retomar justamente estas técnicas, ¿no? De la musicoterapia humanista. Se empiezan a hacer sesiones, digamos, en el auditorio, donde se le invita a la gente a ir y tomando como todas estas herramientas que hay, ¿no? De la formación, la escucha activa, se hace la musicoterapia, ahí trabajo con musicoterapia receptiva, empiezo a tomar técnicas gestálticas como el trabajo del continuum de conciencia, porque lo que estamos viendo es que esta pandemia pues nos cambia la vida a todos, ¿no? Nos cambia nuestra vida laboral, personal, familiar, social,
hasta de futuro, ¿no? Hasta de existencia, de qué estamos haciendo. Entonces, una forma de poder acercarnos con ellos, pues bueno, es cuál es su presente y cómo están para trabajar. Porque quizá pues, podías estar en la ciudad y en cualquier lado y pues te cuidabas y no sabías dónde estaba. Pero en el hospital sabías que llegaba la gente, ahí se iba a curar y tú tenías que estar ahí. Entonces tenías que saber cómo enfrentarte a eso o cómo estabas para eso. Podías quedarte en esta parte de, pues bueno, para esto estudié, entonces a esto me tengo que dedicar, pero claro, eso lo podías hacer 3 días, pero ya 4 meses, pues ya, pues el cuerpo se doblaba o las emociones se doblaban. Entonces, lo que se hace es un trabajo en el cual se da un espacio para hablar de cómo se encuentran, empezarles a dar un presente, ¿no? En el sentido de cómo se encuentran el día de hoy. Y mucha gente de repente estaba enojada. Entonces, bueno, los escuchabas y bueno, decías, ¿qué hay más allá de ese enojo? Y cuando veías que de repente la gente no podía hablar, bueno, pues vamos a hacer este trabajo, se hacen programas, empiezas a realizar programas musicales, ¿no? Que es una selección de canciones o de melodías que te van a permitir contactar de cierta manera, ¿no? De acuerdo a su estructura. Yo empiezo a seleccionar canciones que te van a permitir contactar, pues bueno, con un estado mental, con un estado emocional, ¿no? Con un estado físico y con un estado energético de cómo se va conectando. Entonces, ajá. Ahondar un poquito en estas selecciones musicales, supongo que sigues la curva de musicoterapia humanista que tiene estas 7 etapas, ¿no? Que es, bueno, el planteamiento del tema, es la preparación, la exploración, contacto, intensificación y resolución, y al final el tratamiento. ¿Cómo viviste hacer estos programas justamente en estos ambientes? Ok, pues bueno, también ese era un reto. Como repito, usted, al estar en un hospital en el que todo está en constante movimiento, pues no tienes como toda esta seguridad del control de todo. Entonces, das el espacio y empiezo a seguir justamente esa curva, ¿no? De ver cómo están, cómo se encuentran, qué es lo que les pasa, y empiezan a ellos a identificarse, cómo se sienten, y después empiezo a poner la música para que puedan hacer ese contacto. Quizá no puedo hacer contactos tan intensos porque de repente tengo grupos de 20 personas que tienen que regresar a trabajar, que son de diferentes áreas, pero por lo menos les doy un panorama en el que al momento del procesamiento de todo el ejercicio, muchas veces las personas que llegaban muy enojadas, de repente se dan cuenta que tenían mucho miedo o estaban muy tristes. Pero claro, la forma de reaccionar es esta parte del enojo. Durante toda la pandemia, pues tuve la oportunidad de ir viendo cómo se iba cambiando. Al principio era miedo, después era enojo, después era tristeza, ¿no? O sea, cómo estos estados iban cambiando conforme iba avanzando. Pero lo importante era aterrizarlo. O sea, yo mucho lo que trabajaba era dense cuenta cómo están, porque es a partir de aquí cómo se van a enfrentar a la situación. Incluso decir es que estoy agotado. Bueno, ¿cómo es tu agotamiento? Si es mental, si es físico, si es emocional, porque a partir de ahí, pues vas a tener que tomar una decisión, ¿no? De qué es lo que hay que hacer. O sea, puedes estar agotado y decir, bueno, me duermo, pero si tu agotamiento no es físico, es mental, pues tienes que hacer otro tipo de actividad. O si es emocional, pues tienes que hacer. Entonces, muchas veces la gente llegaba como con esta incertidumbre o con esta ansiedad de no saber qué era lo que le pasaba, pero dejaba de dormir, dejaba de comer, cambiaba sus hábitos sin darse cuenta hasta que de repente llega un punto en que no sabía qué hacer. Entonces, este tipo de ejercicios nos permitía poderlos aterrizar. Teníamos este espacio del auditorio que como era también amplio, podían estar, y también utilizábamos técnicas corporales, porque de repente mucho era, pues no sé, o se sentía mucha ansiedad, decía, bueno, pues vamos a levantarnos y a poner música, y empezaron a mover el cuerpo justo para poder movilizarlo, lo que les estaba pasando, que se podía permitir en esos espacios. Gente con la que trabajábamos, por ejemplo, al principio era de protección civil, porque era personal básica para darle un orden a todo lo que le estaba pasando al hospital. Porque una vez que se cambia la forma se convierte la forma de funcionar,
pues bueno, se tienen que generar rutas, direcciones por dónde van a pasar los pacientes, de dónde van a pasar los trabajadores, ¿no? Todo el hospital se modifica. Entonces es a través de este tipo de ejercicios, ¿no? Más como musicoterapia receptiva, que les brindo este espacio de reencuentro, de ver cómo me encuentro yo para poder enfrentar con lo que está pasando. O sea, y yo les decía, no importa si están mal, si están tristes, pues reconózcanse cómo está esta tristeza y qué les está tocando. Que quizás no la puedan atender ahorita, pero que sepan que hay algo ahí pendiente que tienen que resolver, ¿no? Entonces es para que ellos pudieran empezar a ver o tener cierta luz para ver qué se podía hacer. Como obviamente pues no llegaba todo el personal a este auditorio, a estas sesiones, lo que empezamos a hacer, pues bueno, era yo con una compañera también, o sea, con un corte más psicoanalítico, íbamos a los servicios. Entonces íbamos al área, por ejemplo, de estadística, al área de archivo, al sindicato, al área de recursos humanos. Y ahí era, imagínate, pues con la música, generar un espacio en un ambiente pues, completamente fuera de control, para decir, vamos a darnos esta posibilidad o este espacio, si lo puedes hacer, para escuchar y ver cómo te encuentras. Y después sigues con tu trabajo. Entonces fue como que de ir pues como peregrinando de un lugar a otro, brindando este espacio, porque todos estábamos ahí, todos nos teníamos que acompañar. Cada uno seguía con su rutina, y yo, o sea, como parte de salud mental, bueno, pues esta parte de cuidado del personal, pues tiene que estar bien para que todo lo demás siga funcionando. Entonces ese fue ese propósito, cómo dar esta contención emocional ante algo que nadie estaba listo para enfrentar. Claro. Y nadie se había enfrentado. Si algo similar había sido la influenza hace 10 años. Pero esto venía y no paraba, y no paraba, y no paraba. Entonces, estos espacios empiezan a generar igual, siguiendo esta curva, a ver cómo se encuentran, cómo están, y vamos a trabajar y vamos a profundizar. Entonces, utilizando estos programas nuevamente, pues ya la gente se podía quedar un poquito más tranquila en cuanto a qué tenía que hacer, cómo lo tenía que hacer, cómo se encontraba pues esta parte, ¿no? Mentalmente, emocionalmente, físicamente, y a partir de ahí pues se podían tomar decisiones. Y al final, pues bueno, se abría la posibilidad de que fueran ya hacer un trabajo más profundo de forma individual. Entonces siempre se abrían estos espacios, pero fue yendo de forma grupal. Y así nos pudimos pues dar cuenta cómo estaba conectado todo el hospital, ¿no? Hablábamos del hospital se dividía en áreas COVID y en áreas no COVID, pero al momento de estar trabajando en las supuestamente áreas no COVID, pues te dabas cuenta que ellos también tenían este miedo a estar expuestos, porque justo los expedientes que se trabajaban en las áreas COVID les llegaban a las áreas administrativas. Entonces también se exponían. Hasta la persona que sacaba fotocopias, pues todo el mundo va a sacar fotocopias al hospital. Entonces también estaba expuesta, sin importar qué tan lejos estaba de las salas donde estaban los pacientes. Oye, y entonces me gusta porque es como si el trabajo musicoterapéutico humanista abrazara a todo el hospital o contuviera todo el hospital, desde el personal administrativo, los médicos, las enfermeras, los cuidadores, los papás, los enfermos y el grupo entre ustedes también, ¿no? Entonces, como si la Claro, fuera un gran contenedor de pues, todo lo que estaba pasando en el hospital y en tiempos tan difíciles como los tiempos de pandemia, ¿no? De COVID-19. Hoy sí. Uh-huh. ya tengo aquí una pregunta de Carla María Gamboa y dice, a mí me gustaría saber más específicamente qué tipo de música usas para hacer que la gente contacte. Es decir, qué tipo de música lleva a un departamento de estadística o de fotocopias o de recursos humanos, ¿no? O sea, Claro, ¿qué tipo ok. tú usas Uh-huh. para generar o para facilitar el contacto en los diferentes ámbitos? Claro, sí, ok, mira, yo nada más como decir, yo te estoy hablando desde esta parte que hago como psicoterapia, ¿no? Como equipo se hacen muchas otras cosas, ¿no? Pero desde el área de musicoterapeuta yo hago esto. Ahora bien,
la música por sí sola no dice nada, ¿no? Hay mucha música y no dice nada. Lo que hacemos como musicoterapeutas es darle un contexto. Entonces, música que yo selecciono es música con la cual yo me puedo identificar, yo puedo reconocer y es lo con la que yo puedo utilizar para hacer este tipo de trabajos. Por ejemplo, o sea, como hablaba, nosotros tenemos una matriz para identificar cómo funciona cada música, ¿no? De acuerdo a su estructura, a su armonía, hasta el tiempo en el que dura, los timbres, qué tipo de emociones puede generar. Yo, por ejemplo, utilizaba mucha música de Jan Tiersen, utilizaba música de Dead Can Dance, utilizaba música por ejemplo, de Cabezas de Cera, ¿no? O sea, que de repente... Por ejemplo, hace ratito hablabas de emociones como el miedo, el enojo, la tristeza, el amor. Entonces, si puedes recordar ahorita qué pieza para empatizar con el miedo, ¿no? Hablabas de música curada. Ok. Sí. Algunos títulos por ahí. Por ejemplo, hay una pieza, o sea, el primer programa que yo hice empezaba con una canción que se llama Infinite, de Jan Tiersen, que es como si fuera una respiración del mar, ¿no? Y poco a poco va sumando, yendo, viniendo, y poco a poco empiezan a sonar unas cuerdas, empiezan a sonar otras cuerdas, o sea, como si te fueran envolviendo con la respiración y con esta energía que viene y va. Entonces, esta pieza yo la utilizaba mucho para que la gente empezara a respirar y empezara a contactar, simplemente contactar, ¿no? Dentro de esos programas... Exploratoria. Sí, era muy exploratoria. Sí. Sería como exploratoria. Sí, muchas de las piezas que yo utilizo, por ejemplo, no están tan enfocadas a las emociones porque no sabía exactamente qué me iba a encontrar. Entonces, utilizo piezas que son sobre todo exploratorias y sí de repente con tintes melancólicos, por ejemplo, una canción de Sigur Rós que se llama Samskati, que es una canción que yo se la ponía a una persona y podía sentirse contenta y se la podía poner a otra persona y se sentía como melancólica, pero lo que generaba esta pieza musical es que tocaba emocionalmente. Y eso era mi intención, que tocara emocionalmente. No sabía qué iba a encontrar y tampoco la persona, pero abría ese espacio, ¿no? Para abrir qué es esta emoción. Por ejemplo, como la etapa de contacto. O sea, que la persona empieza a contactar con lo que tenga cada quien, ¿no? Exacto, sí, que empieza a contactar, ¿no? Por ejemplo, había otra pieza, por ejemplo, de bajo fondo, ¿no? Lo que se llama nocturno, que es como un piano y tiene como un seguimiento. Eso yo lo tocaba o yo lo utilizaba para tocar más cuestiones corporales, porque es una pieza que te mueve, tú la escuchas y te mueve. Okay. Entonces, ahí tú vas poniendo esta pieza, entonces yo permitía, vamos a ver, estas piezas, incluso si las pongo por sí solas, pues no hace nada. Lo que tú tienes que hacer, o sea, ahí viene justo la diferencia de poner música para amenizar o música de trabajo terapéutico, de que tú vas acompañando, vas invitando a la persona a respirar, a contactar. Entonces, como esa parte exploratoria, es decir, tú vas diciéndole a las personas, date cuenta cómo te sientes, cómo te encuentras, si hay emociones, si no hay emociones, si puedes identificar cuáles son, mientras está sonando la música, ¿no? Y si tocas, perdón. Importante tus intervenciones. Sí. Te interrumpa, tenemos otra pregunta y nos está terminando el tiempo, está súper interesante, pero a ver, claro. Haz otra pregunta de Leti Corona, que si más bien es empatar emociones con canciones o con piezas. Empatar, supongo que empatizar, ¿no? Pues más que empatar, sí, es como tú invitar, la música invita. Entonces, lo que va a despertar en ti es lo que hay, ¿no? Que también esa es otra diferencia. No, yo no ponía música para que la gente estuviera feliz o estuviera contenta, sino yo voy a poner la música para que las personas sí se pudieran identificar y reconocer.
algo de la fuerza que tiene la música es que te genera un tiempo y un espacio. Entonces, el tiempo y el espacio que te va a dar la música es ese tiempo y espacio que yo te voy a invitar a que tú contactes con lo que te está pasando, ya sea a nivel emocional, ya sea a nivel mental, ya sea a nivel físico, pero la música va a ser como esta invitación para que tú digas, mientras dure estos 4 minutos, date esta oportunidad de contactar. Incluso si no contactas con nada, puedes darte cuenta qué es lo que te está impidiendo hacer este contacto. No es decir está bien o está mal o tienes que acabar contento, sino es darte este espacio, brindarte este espacio para que te reconozcas cómo te encuentras. Incluso decir, híjole, me siento como que no estoy sintiendo nada. Pues bueno, ese es un lugar, el que estás habitando en este momento. Y quizá en este momento necesitas estar bloqueado para enfrentar lo que tienes que enfrentar. Uh-huh. Ok. Bueno, pues ya vamos terminando. Uh-huh. Nada más brevemente, si nos pudieras compartir, ya no tanto desde la musicoterapia, sino como ser humano que llega está trabajando en un hospital y de repente se viene esta pandemia terrible. Yo me imagino que para ti en lo personal pasaste por diferentes emociones, no ha de haber sido fácil estar ahí, tratando de colaborar, de ayudar, pues de aportar, pero al mismo Uh-huh. tiempo, pues como el personal médico y todos los que estaban ahí expuestos, como también con una reserva, ¿no? Como supongo, de miedo. ¿Cómo fue tu experiencia? Ok. Eh, sí, yo creo que algo que decía, ¿no? Y comparto, yo no podía predicar algo que yo no hacía. Esto es, yo tenía que respetar ¿Ah? mi forma de estar, ¿no? Para mí igual fue impactante, para mí pues, al momento de decir, pues vamos a estar en el hospital, es un área COVID, fue pasando muchas etapas desde que estábamos entrar a las áreas COVID, porque yo entré a áreas COVID para hacer videollamadas, yo trabajaba con los pacientes dentro de las salas, incluso llegué a hacer musicoterapia dentro de las salas, ya sea con música grabada, con guitarra. Eh, sí era muy difícil y la única forma que yo pude enfrentarlo fue siendo honesto conmigo, de decir, hoy puedo hacerlo, lo hago. Hoy no lo puedo hacer, no lo hago. ¿No? Yo cada vez que hacía un ejercicio musicoterapeuta de respirar, pues yo respiraba con ellos para yo también darme cuenta cómo estaba, porque al final 20 personas que te estén hablando sobre su ansiedad y su incertidumbre, y tú tampoco sabes nada y tampoco estás ahí para resolverles, sino es para nada más decir, miren, aquí estamos, reflejamos esto es lo que nos está pasando, ¿qué vamos a hacer? Pues para mí fue también vivir miedo, vivir enojos cuando no se podían hacer o cuando de repente te obligaban a hacer ciertas cosas, tristeza de sentir, híjole, esto está avanzando, la gente está muriendo, de repente no se cree en esto, pues todas estas emociones, ¿no? De decir, ¿qué está pasando a nivel, pues, humanidad, a nivel mundial? Y una de mis salidas o de mis posibilidades dije, yo lo que puedo hacer es hacer música y lo que puedo hacer es acompañar. Entonces, utilizaba la música para acompañar. De lo que me dedico en este momento es ir a las áreas, a las salas, digamos, que son pisos completos. Yo voy y voy a tocar canciones de emociones, de reflexiones, de incertidumbre, compartiendo. O sea, yo compartía mis emociones a través de la música y mi escucha para el que quisiera hablar sobre cómo se estaba sintiendo. Entonces, era algo que pues todo el tiempo estaba viviendo, o sea, todos los días yo tenía que ver, yo no puedo decir, sí estoy bien y ahí voy, porque pues no se podía, ¿no? Es algo que, que por lo menos para mí hiciera una reflexión de qué estoy haciendo en la vida, qué estoy haciendo en este momento y qué puedo hacer, cuáles son mis límites. Y sabes, Javier, es como poniendo en práctica, ¿no?
esta actitud de la musicoterapia humanista, que es estar en la verdad, estar desde tu verdad como terapeuta, Ujú. pudiendo estar desde ahí y haciendo pues esta labor tan hermosa que abraza a todo un hospital, ¿no? Ujú. Donde supongo que en este abrazo pues tú también estás contenido. Claro, sí, 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 era emocionalmente era muy gratificante, o sea, yo podía subir con miedo o subo con miedo al área COVID, porque al final ahí está el bicho, ¿verdad? Pero después de que te das cuenta de lo que estás haciendo, ves la respuesta del personal, ves la respuesta de los familiares, ves la respuesta del paciente, dices, vale la pena, eso es lo que tengo que hacer. Entonces me iba gratificante, o sea, gratificado, contento, de repente igual muy cansado, pero era satisfecho como que esto es lo que hay que hacer. Pero desde esta, pues desde este respeto, desde este reconocimiento, sí, aquí estoy, esto es lo que puedo hacer. Si hay algo que no me parece, pues también lo voy a decir y lo decía con el mismo respeto, ¿no? Y esta entrega hasta donde se podía hacer, también se hacía, ¿no? Al final pues, es un hospital muy grande y uno no puede, nosotros somos un equipo de 8 personas, pues no es suficiente y te tienes que dar tu tiempo y tu pausa y decir, hoy sí lo puedo y lo reprogramas, pues con posibilidades de que lo puedes hacer. Entonces, pues yo me llevo mucho aprendizaje de qué puedo hacer, qué no puedo hacer, aprendiendo más sobre esta parte empática, ¿no? Porque todas estas emociones que platicábamos, ¿no? De repente era el enojo y todo el mundo volteaba a señalar al otro, ¿no? Lo que estaba haciendo y lo que no. Pero cuando decías, a ver, ¿por qué te fijas en él? ¿Qué te está pasando a ti? Pues era de repente difícil y era confrontativo, pero a la vez, cuando lo lograban hacer, se sentían más relajados. Decían, bueno, pues el otro pues ya no sabe qué hacer, pero yo sí sé qué hacer. Entonces es este trabajo, ¿no? Todos los días es este trabajo, pues como retroactivo de ver, yo hago y qué me hago, qué hago por mí, cómo me cuido yo, qué necesito. Y yo también, así como yo brindaba la música, pues la música a mí me brindaba ese espacio para poder estar, para poder sentir y para poder decidir, ¿no? Okay. Entonces, por eso seleccionaba, ¿no? En esta parte, seleccionaba canciones que me decían a mí y que le podían decir al otro, porque es este trabajo, o sea, no, las canciones no pueden ser impersonales, tienen que estar conectadas conmigo como musicoterapeuta para que yo pueda brindarles lo que yo tengo que hacer, ¿no? Este acompañamiento. Claro. Y en este trabajo tan importante de darse cuenta, de responsabilización, de empatía, ¿no? Y Ujú. la música tiene, como dijiste hace rato, me encantó, brazos muy, 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 muy largos. Bueno, Javier, me encantaría seguirle, pero hemos llegado al final de esta entrevista, ¿sí? En musicoterapia humanista en hospital. En nombre de la AME, la Asociación de Musicoterapeutas en México, te agradezco muchísimo por tu tiempo, por tu disposición, por tu apertura, por este gran trabajo que sigues haciendo. Creo que pionero también dentro del hospital, ¿no? Y agradezco pues tu trabajo comprometido y amoroso. Y bueno, pues ya te estaremos invitando para futuras entrevistas. Agradecemos a todos los que nos ven en vivo, también a quienes van a ver esta entrevista posteriormente. Y bueno, sigan en las redes sociales de la AME en Facebook e Instagram y sobre todo háganse miembros de esta asociación, reciban los beneficios de serlo y pues muchísimas gracias. Te entregamos aquí virtualmente, luego te lo hacemos llegar, este, este reconocimiento de participación por tu Gracias. trabajo, Javier. No, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que me siento muy, muy honrado y muy orgulloso y creo que hay mucho que dar como musicoterapia, hay mucho que tiene que seguir haciéndose, Sí. ¿no? Muchísimas gracias.
y en esta musicoterapia humanista que verdaderamente es un modelo hermosísimo para trabajar. Así es, Gracias, así es. gracias a todos. Buenas noches. No, gracias.